Vamos a recordar un poquito qué Se estuvimos viendo está en nuestra grabando la anterior llamada. sesión. En nuestra anterior sesión habíamos estado viendo lo que era un panorama general de la historia de la atención al usuario, normas técnicas, proyectos de mejora para el sector público, que necesitábamos conocer esa base para poder seguir trabajando en adelante de todo sobre lo que es el sector público, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de nuestro sector privado. También vamos a hacer algunas menciones al sector público, pero vamos a dirigirnos un poquito más a nuestro sector privado. Y el tema del día de hoy va a ser el usuario y o podríamos decir, el usuario y el cliente, ¿no? O el usuario o el cliente también, porque es y o, el usuario y el cliente. Y vamos a empezar primero a hablar por a ver, acá está, con una breve introducción. No, y es que se dice que nuestro mundo moderno, que también es interconectado, un mundo globalizado que actualmente tenemos, vamos a ver que se van a utilizar indistintamente los términos de usuario, cliente y ciudadano incluso, ¿no? Pero son conceptos que utilizamos para describir diferentes roles, pero sin embargo no tienen el mismo significado, aunque los utilicemos muchas veces de manera intercalada o incluso como sinónimos. Y vamos a ver las diferencias, porque el usuario tiene su propio rol, el cliente tiene su propio rol y el ciudadano también tiene su propio rol dentro de estas relaciones que existen entre proveedores y atención. Y vamos a empezar a hablar primero por el cliente. Y es que el término cliente se va a aplicar generalmente en un ámbito comercial y empresarial, ¿no? Denominamos cliente aquella persona que adquiere un producto, un bien o un servicio. ¿A qué nos referimos con eso? Que el cliente va a pagar o va a pagar ya sea en especies, en trabajo o en dinero por obtener algún bien, un producto o un servicio. ¿Ok? Ese es el rol que tenemos con el cliente. Ahora, si es que hablamos en un contexto de negocios, el cliente va a ser esencial, especialmente para el sector público. Recordemos que el sector privado no tiene clientes. ¿Por qué el sector privado no tiene clientes? Porque la finalidad del sector privado no es la venta de productos o servicios para la obtención de ganancias. Por lo tanto, las personas que hagan uso de los servicios de repente públicos no son clientes. ¿Ok? Eso hay que destacarlo. Ahora, vamos a ver también en este ámbito de los clientes, es esencial para la entidad privada. ¿Por qué? Porque en nuestra sesión pasada, cuando habíamos arrancado lo que era la diferenciación inicial entre el cliente y el usuario, también habíamos hablado, perdón, entre el sector público y el sector privado, habíamos hablado de que la principal diferencia de ellos era, uno, el tipo de inversión que cada uno tenía, y dos, también una de las principales diferencias era que mientras que el sector público no tiene competencia, mientras que el sector público no está dentro de un ámbito competitivo, el sector privado sí. El sector privado siempre está dentro de ámbitos competitivos. ¿Por qué? Porque definitivamente la finalidad de la mayoría de empresas privadas es las ganancias, la rentabilidad, obtener dinero. ¿Ok? Obtener dinero a través de quiénes, a través de los clientes con el perdón, con las ventas de productos o servicios, ¿no? Y sin embargo, están dentro de este ámbito competitivo. ¿Por qué? Porque tienen que buscar la mayor atracción de clientes estando muchas empresas dentro de un mismo rubro. Entonces, el cliente por eso es esencial y es importante, más no es la finalidad, no, o mejor dicho, no es el último objetivo del sector privado, ¿no? El objetivo principal del sector público, como hemos visto, es lograr la satisfacción de los usuarios. El objetivo principal del sector privado es la obtención de rentas, la obtención de ganancias, pero para poder lograr eso tienen que buscar la satisfacción del usuario, ¿no? Y por eso acá nos dicen la relación cliente-proveedor se basa en la satisfacción de necesidades, calidad de servicios, atención al cliente y construcción de relaciones a largo plazo, porque esto es lo que con esto nosotros vamos a poder lograr mayor ganancias en el sector público.
Ahora, así como hay diferentes tipos de personas, no vamos a encontrar dos personas iguales en el mundo, tampoco vamos a encontrar dos clientes iguales en el mundo. ¿Ok? Ellos también son muy diferentes uno de otro. Y aunque no podemos, podríamos decir que no podemos englobar a todos, a cada cliente dentro de un grupo, podríamos decir, no podríamos, ¿por qué? Porque lo acabamos de mencionar, todas las personas son diferentes, por lo tanto todos los clientes son diferentes, pero sí podríamos clasificarlos de acuerdo a características comunes que pueden presentar o comportamientos similares. Más nuevamente recordar que no todos los clientes son iguales. ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo, estas características comunes que nos podrían ayudar a definir tipos de clientes? Vamos a ver. Y acá tenemos algunos tipos de clientes que son, por ejemplo, arrancamos con el cliente potencial. El cliente potencial todavía no es mi cliente, ¿ok? Este cliente potencial, el cliente es cuando ya se logra la negociación de la adquisición del producto, del servicio, de la venta, ¿ok? El cliente potencial todavía no es mi cliente, pero puede llegar a serlo. ¿Ok? Puede llegar a serlo. ¿Por qué? Porque hay un interés por el producto, el servicio que ofrezco. De repente también ya hay una interacción previa con este cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este cliente potencial? Lo que tenemos que hacer es atraerlo, ¿ok? Atraer a nuestros clientes. ¿Y cómo podemos lograr la atracción de un cliente? Mediante adecuadas estrategias de marketing, mediante posicionamiento, mediante seguimiento personalizado. Lo que yo tengo que hacer con este cliente potencial es primero que nada identificar, ¿no? Identificar que ese es un cliente potencial mío y después de ello yo ya tengo que tratar de lograr, como quien diría, su retención, ¿no? Hacer que esta persona se convierta en mi cliente. Con los clientes potenciales tenemos que trabajar con mucha personalización. ¿A qué nos referimos con mucha personalización? ¿Ok? A que nos referimos a que cuando hablamos de personalización es acercarnos a este cliente, dar propuestas, estar en constante seguimiento, en constante contacto, incluso, ok, estar eso, en constante seguimiento, en constante contacto hasta lograr que este cliente potencial llegue a ser nuestro cliente. Ahora, también tenemos otro tipo de clientes que son los clientes ocasionales. ¿Cómo son estos clientes ocasionales, no? Son clientes que no son continuos dentro de nuestra organización. ¿A qué nos referimos? A que el cliente ocasional puede ser aquel cliente que viene, la misma palabra lo dice, ¿no? Ocasionalmente. O también el cliente que de repente vino una, dos veces y nunca más volvió, nunca más regresó. ¿Qué tengo que hacer o cómo debo lidiar con este cliente ocasional? Dicho sea de paso, toda persona, o tu juicio, todo cliente, cuando tiene su primer contacto con la entidad, es un cliente ocasional. Va a depender de nosotros poder lograr que este cliente ocasional se vuelva un cliente recurrente, lo que tenemos al otro lado. ¿Ok? Pero ¿qué debo hacer con este cliente ocasional? También debo hacer un seguimiento, pero también tengo que llevar un registro de datos para poder registrar a este cliente. Es por eso que muchas veces de repente cuando vamos a una tienda o a una tienda de departamento, nos piden, por ejemplo, nuestro documento de identidad para poder hacer la compra, ¿no? Necesitamos dar el documento de identidad para una compra, a lo mucho de repente para la facturación, ¿no? Pero en sí, para la compra, en sí, para el proceso de adquisición, no tanto. ¿Ok? Pero ¿para qué nos piden las empresas y nos dicen, ¿no? A veces nos colocan o la forma de cómo pueden obtener nuestros datos es a través para que pueda canjear puntos, ¿no? Una sea nuestro sistema de puntos. ¿Qué tengo que hacer para unirme al sistema de puntos? Solamente con su número de documento de identidad ya se va a unir usted a los puntos de la empresa, ¿no? Entonces, varias veces nos hacen, como quien dice, esa jugada, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué nos hacen eso? Para poder llevar seguimiento de los clientes ocasionales, para poder saber cuál es el cliente recurrente que tenemos, que ahorita lo vamos a ver, cuál es el cliente ocasional, qué adquirió este cliente ocasional, cuáles son
de repente el producto que es de su preferencia para poder lograr que este cliente vuelva. Entonces, con el cliente ocasional tratamos de tener, llenar bases de datos, llenar, información para buscar los productos, los servicios, precios, ofertas de interés y poder lograr que este cliente vuelva. Y por otro lado tenemos todo lo contrario, que es el cliente recurrente. Que el cliente recurrente es aquel cliente que ya recurre siempre a mi organización, ¿no? O a mi empresa, que ya es como decimos coloquialmente, que ya es caserito, ¿ok? Pero y este cliente recurrente, ¿cómo debo tratarlo? ¿Cómo debo ser con él? Muy bien, nunca hay que, primero, hay que analizar cuál es la causa por la que este cliente viene. ¿Ok? No suponer, no de repente decir, debo ofrecer un buen producto, un buen servicio, no. De hecho, hay muchas razones por las que un cliente puede ser recurrente de nuestra empresa. Puede ser de repente primero porque somos la única entidad que ofrece el producto que está buscando o el servicio que necesita. De repente no hay más en el mercado. Puede ser una de esas razones. Otra razón puede ser por la que de repente estoy dando un precio más bajo estoy dando un precio más económico que el precio que está en el mercado, por eso el cliente vuelve. ¿Ok? Puedo analizar puedo ver, ¿no? Si de repente esa es la causa, pero tengo que ver cuál es, o de repente al final mi cliente viene porque en distancias le queda más cerca, no lo sé. Pero tengo que analizar eso para qué, para ver si de repente es un punto a favor mío o de repente es por cuestión de comodidad del cliente, ¿eh? Porque ojo, no significa que porque un cliente ya sea recurrente, significa de que yo estoy haciendo todo bien en mi empresa. De repente el cliente le parece muy caro mi precio, de repente no le gusta la atención que brindamos, de repente está completamente insatisfecho, pero soy la única persona que puede, o soy la única entidad que puede resolver su solicitud o lo que está buscando, ¿no? Entonces va a tener que recurrir a mí, pero no por gusto, sino por necesidad. Y lo ideal no es que el cliente recurra, está bien, por la necesidad está bien, pero no, lo ideal no es que el cliente recurra únicamente a mí por necesidad, sino también por los puntos a favor. Entonces también me va a servir para ello, para poder identificar, en el caso si es que es el caso, mis puntos a favor y poder repotenciarlos, ¿no? O también para poder identificar de repente cómo puedo seguir mejorando la interacción de este cliente para que se siga quedando, porque un cliente recurrente es beneficioso, podríamos decir incluso que ya es como tener una ganancia fija a través de él, ¿no? Entonces hay que dar también el valor necesario que requiere este cliente recurrente. Tenemos también por otro lado el cliente leal, ¿no? El cliente leal es un cliente que no solamente es recurrente, sino que también está contento con el producto, el servicio, la forma de trabajo, todo, ¿no? El cliente leal es un cliente que está satisfecho con lo que brindamos y por eso es que este cliente continúa con nosotros. ¿Cómo debemos laborar adecuado o cómo debemos trabajar con este cliente leal? Nunca dar por hecho que ya es nuestro. ¿Ok? Nunca dar por hecho, es como una relación amorosa, ¿no? En la relación amorosa ya es tu pareja, no significa que te vas a descuidar, ¿no? No, o que de repente vas a cambiar tu forma de hacer, ¿ok? Nada de ello, ¿no? Simplemente tienes que esforzarte más, ¿sí? Tienes que seguir tratando de mejorar en tu relación, de enamorar a tu pareja, ¿no? Es igual en la relación proveedor-cliente. Si ya tengo mi cliente que es leal, mi cliente que es recurrente, no es momento de descuidarlo. Por el contrario, hay que cuidarlo aún más y agradecer la lealtad de ese cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente leal no solamente trae a nosotros beneficios como su satisfacción o su aporte económico que da, ¿no? A través de sus adquisiciones, sino que el cliente leal también atrae más clientes a nosotros. Por ejemplo, si yo voy a un lugar a comprar siempre o de repente yo voy a un lugar a almorzar todos los días, ¿ok? Soy el comensal de esta entidad. Yo voy todos los días a almorzar a ese lugar y estoy bien, estoy contento, me gusta cómo es la comida, me gusta el servicio, me gusta la higiene que manejan. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien me diga, ¿conoces un buen lugar para almorzar? Sí, ahí lo voy a recomendar y más personas van a ir por mi recomendación.
Entonces, el cliente leal también no solamente es el beneficio de él, sino que también atrae o nos deriva más clientes en base a la buena experiencia que él tiene. Y a este cliente leal tenemos que, por así decir, premiar, recompensar, ¿no? En su lealtad que tiene hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, por eso es que existen, ¿no? Los descuentos para los clientes, para los clientes recurrentes, ¿no? O descuentos, o existe también de bonos para los clientes preferenciales, bono de repente para los clientes VIP, ¿no? Entonces existen, por ejemplo, también esos tipos de clientes que las entidades, adicional al servicio que les brindan, les dan más beneficios porque agradecen la lealtad, porque repito, el cliente leal no solamente logramos satisfacción con él, sino que el cliente leal también nos trae más clientes. El cliente leal también hace que vengan más personas a nuestra entidad por recomendación de él, y al cliente leal se le cuida, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ir viendo que al cliente potencial, ¿ok? Hay que abordarlo. Al cliente ocasional hay que personalizarlo. Al cliente recurrente hay que analizarlo, y al cliente leal hay que premiarlo, ¿no? Podríamos hacer un breve resumen hasta acá de estos 4 tipos de clientes que estamos viendo. Ahora vamos a ir a una línea de clientes que ya no son tan, podríamos decir, tan satisfactorios para la entidad, ¿no? Porque hasta el momento hemos tocado puntos de clientes que son satisfactorios, que son fáciles de tratar incluso, nos atrevemos a decir que son fáciles de tratar, o que de repente no nos genera mucho conflicto. Pero ahora sí vamos a ir a una línea de tipos de clientes que sí nos van a generar mayor esfuerzo, que sí nos van a generar mayor conflicto. Y vamos a empezar con el cliente impaciente, ¿no? Que eso nunca falta. La persona o el cliente que de repente quiere que ya se solucionen las cosas, que no puede entender que de repente hay instancias, hay tiempos de esperas, ¿ok? Hay tiempos de llegada de repente del producto, ¿no? Entonces, siempre vamos a lidiar con este cliente impaciente, pero sigue siendo cliente. ¿Cómo tenemos que lidiar adecuadamente con un cliente impaciente? Con este cliente impaciente, la forma más adecuada de poder lidiar es uno, ¿no? La impaciencia, ¿con qué se mata? Con paciencia. Hay que matar su impaciencia con otros con mucha más paciencia. Y dos, también con este cliente impaciente, lo que tenemos que hacer es ser claros en la información, ¿ok? Ser claros sobre todo en los tiempos de espera, ¿ok? Y sobre todo de hacer que trate de primar el respeto, si es que se puede, poder dar prioridad de atención al cliente impaciente, solo en caso de que se pueda, ¿ok? Y si es que no se puede de repente dar la prioridad de atención, por lo menos dar fechas claras, lapsos de horarios claros para que el cliente sepa el tiempo, ¿no? Incluso se recomienda que con el cliente impaciente trabajemos con días adicionales, o supongamos, ¿no? O tiempo adicional. Supongamos que el cliente agarra y me dice, me compra un producto y me dice, ¿cuánto va a demorar en llegar mi producto? Ok, yo sé que de repente el producto demora, supongamos, 10 días. Ok, yo sé que eso es lo que suele demorar el producto. Es mejor que a mi cliente le diga 12 días, 13 días. ¿Por qué? Porque si el producto llega a los 2 días, a los 10 días, perfecto. A mi cliente impaciente le llegó su producto antes de lo que esperaba. ¿Ok? Pero si es que yo le digo 10 días a mi cliente y por A o B surge una emergencia, surge un imprevisto, ¿ok? Surge un problema y demora más, ese cliente impaciente se va a volver insatisfecho. Entonces, con este cliente impaciente lo que tenemos que tratar de hacer es ser bastante claros en la información, a poder persuadir a este cliente para que pueda entender los tiempos de espera, ¿no? Y también tenemos el cliente impaciente cuando hay otros casos en los que estamos atendiendo de repente a más personas en una misma área y este cliente se pone, que de repente quiere prioridad de atención, quiere de repente que se le de repente que se le atienda primero que el resto, primero que todos. Ok, cuando el cliente ya toma esas actitudes, ya no podemos catalogarlo como cliente impaciente, sino como cliente conflictivo. Y ahorita vamos a ver cómo tenemos que lidiar con un paciente conflictivo. Ok, ahora también tenemos nuestro cliente exigente, porque en realidad este tipo de cliente exigente,
no es un tipo, no es que sea un mal cliente o no, es un cliente que quiere que lo que está pagando sea lo que va a recibir, ¿ok? Que es su derecho del cliente. Este cliente no está mal, este cliente no está errado. Simplemente es un cliente que quiere calidad, que quiere de repente prontuidad, que quiere que quiere que cada moneda que está pagando valga la pena, ¿no? Que en realidad eso es el derecho que todos tenemos como consumidores. Pero este cliente exigente, con este cliente exigente, al igual que un poco con el paciente, tenemos que ser muy claros en la información, pero ya no acá de tiempos, tanto también de tiempo, pero también tenemos que ser muy claros en lo que estamos ofreciendo. A este cliente exigente tenemos que ser más crudos en la verdad de lo que podríamos ser con otros clientes. No, por ejemplo, mi cliente exigente de repente viene y yo vendo repuestos para carros, ¿ok? Repuestos, vendo repuestos mecánicos para carros, para diferentes carros, ¿no? Y viene de repente mi cliente y me dice de repente, ¿se sabe qué? Quiero tal pieza del motor de mi carro, dime, ¿qué tienes, no? Y yo de repente tengo la pieza original y tengo la pieza alternativa, ¿no? Entonces yo ahora, en este caso, ¿no? Estoy teniendo un cliente exigente, un cliente que quiere calidad, un cliente que quiere que lo que esté pagando sea o cubra la necesidad que él tiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con este cliente, de repente, con un cliente que no es tan exigente, de repente, yo podría aplicar bastante técnica de venta, de marketing, ¿no? Como por ejemplo decir, este es el original, este es el alternativo. Lógicamente el original es mucho mejor, se adecua más al carro, pero el alternativo le sirve. El alternativo también es bueno, ¿no? ¿Para qué? Convencimiento. No importa cualquiera de los dos, pero cómprame, ¿no? Te voy a detallar todo lo bueno del producto, pero cómprame. Con el cliente exigente no solamente hay que detallar lo bueno de los productos para lograr la ganancia, sino también lo negativo o más que negativo, lo que no va a resultar tan beneficioso o de repente el resultado que él espera pero que el producto no va a cubrir. En este caso el ejemplo, ¿no? Yo tendría que decirle a mi cliente exigente, tengo dos piezas, la original y la alternativa. Beneficios de la original, que es la misma que tiene ahorita su carro. Beneficios de la alternativa, que también se acopla, pero es mucho más económica. Puntos en contra, la original es más cara, es muchísimo más cara que la otra, ¿no? Y puntos en contra de la alternativa, es que su periodo de vida va a ser menor que el de la original. O sea, normalmente yo no aplicaría ese tipo de explicación para poder convencer al cliente de que me compre algo, ¿no? Pues normalmente yo agarraría y luciría los aspectos, y luciría los aspectos positivos, ¿no? Pero con el cliente exigente no. Con el cliente exigente tengo que serlo bastante claro en la información. ¿Por qué? Porque si yo con el cliente aplico esa técnica de venta en la que solo explico lo positivo, cuando el cliente note lo negativo del producto, se va a venir a quejar. ¿Por qué? Porque no es lo que él esperaba, no es lo que le vendieron, no es lo que le explicaron. Entonces, con este cliente tengo que ser bastante clara en la información, de decirle, usted se va a llevar la alternativa, la opción alternativa. La opción alternativa es mucho más económica y como es más económica, no tiene la misma calidad que el original, ni la misma durabilidad, ni el mismo periodo de vida. ¿Está claro que usted se está llevando Sí, perfecto, ya no hay motivos a quejas. ¿Por qué? Porque el cliente está yéndose con la información clara. Tenemos el cliente indeciso, que es el cliente que por lo general en las áreas de ventas es el que más dolor de cabeza causa. ¿Ok? No tanto dolor de cabeza, sino el que más cólera puede causar en determinados momentos. ¿Por qué? El cliente indeciso es un cliente potencial también, pero este cliente indeciso, ¿en qué se destaca? En que no sabe bien qué es lo que quiere, ¿no? O no está bien informado de lo que quiere, o de repente necesita más información de lo que normalmente otro cliente podría solicitar para poder tomar una decisión. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos, viene una persona que quiere comprar una laptop. ¿Cómo funciona a veces? Que vienen y nos dicen, quiero por favor, ¿tendrá este modelo de laptop? Sí, a ver, ¿me lo puede enseñar? Acá está, ¿puedo prenderlo? Sí, ¿puedo probar? Sí, listo, a ver, puedo ver especificaciones, todo eso, ya, gracias, regreso, ¿no? A veces uno dice, ya, pues ya volverá, lo dejo acá. Regresa después este cliente. Y una consulta más, ¿esta laptop tiene este programa? Sí, sí tiene. A ver,
acá está, ya, regreso, ¿no? Después nuevamente regresa, o llaman o se contactan, y una consulta más, si yo me llevo esta laptop de repente, ¿puedo aplicar esto? Sí, sí puedes. A ver, me puede mostrar, aquí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces llega a colmar la paciencia, ¿por qué? Porque el cliente tipo es aquel cliente que agarra y como no sabe bien qué es lo que quiere, te hace de repente sacar todo, te hace dar toda la información, toda una instrucción, toda una indicación, para que al final no podamos lograr el proceso de venta o el proceso de retención o el proceso de adquisición. Entonces, este cliente es el que por lo general puede llegar a sacarnos de quicio. ¿Cómo tenemos que trabajar con este cliente? Con este cliente tenemos que ser específicamente mucho más pacientes y sobre todo brindar una orientación, porque el cliente indeciso sabe lo que quiere, pero te está gritando que quiere saber más, te está gritando, dame orientación, guíame, apóyame, dame una inducción, ¿no? Sobre lo que quiero. El cliente indeciso nos pide eso, el cliente nos pide apoyo, nos pide guía. Entonces yo tengo que tratar de esa manera con ese cliente. Tengo que tratar de darle toda la guía, todo el apoyo que pueda, orientación adecuada, ser muy pacientes, darle recomendaciones sinceras, ¿no? Hacer las consultas, escuchar, a ver qué es lo que quieres, qué es lo que te puedo dar. Y aunque no cerremos ese proceso, supongamos, ¿no? Que estuve orientando a ese cliente, el cliente se fue feliz porque gracias a mi orientación ya sabe ahora sí qué es lo que quiere, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿eh? Pasa de que yo invierto en tiempo en el cliente, yo le explico, yo le muestro, yo lo oriento, yo guío, yo hago que mi cliente llegue a la luz, ¿no? Que ya vea lo que efectivamente quiere. ¿Y qué pasa muchas veces con el cliente? Dice, gracias, ahora sí estoy más claro en lo que quiero. Si no era por ti, no lo entendía. Me voy al otro lado que le vende más barato. O me voy al otro lado que me dan a menor costo. Pasa eso, pasa muchísimo. Pero aún así, esa inversión de tiempo que tú has hecho, esa inversión de tiempo que te has dedicado a ese cliente, no es una pérdida. ¿Ok? No lo veas como que me hizo perder mi tiempo, me hizo perder de repente horas de trabajo, no es una pérdida. Es una inversión de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Si este cliente, aunque no adquirió la compra contigo, se fue satisfecho con tu forma de atender. Y cliente satisfecho, ¿qué es lo que hace? Recomienda a otras personas. Y cuando de repente algún amigo suyo de este cliente, algún conocido, algún familiar le diga, quiero comprar, supongamos, una computadora, ¿dónde me recomiendas? Ah, mira, te recomiendo que vayas a esta tienda. Que incluso, ¿no? A veces lo personalizan más, que buscas a la persona tal, a la señorita tal, al joven tal, ¿ok? Que busques a tal persona porque ellos te van a atender bien. Ahí te orientan, ahí te ayudan, ahí te guían. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo? Nos está derivando más clientes. Y el cliente insatisfecho, que es el terror de toda área de atención al cliente, es poder lograr tener un cliente insatisfecho. El cliente insatisfecho, la misma palabra lo dice, es un cliente que no está feliz, ¿okay? Que no está feliz. El cliente puede estar insatisfecho por diversos motivos. Puede estar insatisfecho por el producto o el servicio que ha recibido que no es el adecuado, o puede estar insatisfecho por la forma de atención que ha recibido por parte de atención al cliente. Por cualquiera, o sea cual sea la causa, tengo acá un cliente que no está contento. ¿Cómo debo tratar a un cliente insatisfecho? Primero que nada, tengo que encontrar la causa de su insatisfacción. ¿Es por el producto o es de repente por la atención? ¿Cómo voy a saber eso? Muy fácilmente, preguntándole a mi cliente. ¿Ok? Preguntándole a mi cliente cuál es la causa de insatisfacción. El producto de repente me dice, ¿no? O la atención. Ya está, ya encontré, ahora tengo que buscar la manera de solucionar. Dicho sea de paso, dentro de toda esta rama de clientes insatisfechos, también tenemos dentro como que subgrupos de tipo de clientes. ¿Por qué? Porque tengo al cliente insatisfecho comunicativo, tengo al cliente satisfecho pasivo, tengo al cliente, perdón, insatisfecho, tengo al cliente insatisfecho agresivo, tengo al cliente insatisfecho impulsivo. ¿Ok? Tengo diferentes tipos de clientes insatisfechos. Tengo que identificar cuál es y de acuerdo a ello poder aplicar la estrategia adecuada. Por ejemplo, si mi cliente insatisfecho es una persona que está fastidiada, que está molesta, pero no llega de repente a faltas de respeto ni nada de ello, ¿cómo debo tratar con este cliente insatisfecho? Tengo que buscar su satisfacción.
como sea, pero tengo que hacer que ese cliente se vaya satisfecho. Acá es donde se aplica esa, o no se aplica, pero acá es donde de repente podemos recordar esa famosa frase que dice, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Nosotros la cambiaríamos, no diríamos el cliente siempre tiene la razón, sino que la cambiaríamos por el cliente siempre tiene que estar satisfecho, o el cliente siempre tiene que irse satisfecho, no buscar si tuvo o no tuvo la razón, pero sí se tiene que ir satisfecho. Ahora, ¿cómo puedo conseguir cómo puedo revertir esta insatisfacción por satisfacción de mi cliente? Primero, identifico si la causa de insatisfacción es a causa de la entidad o es otra causa. Por ejemplo, si es del producto o del servicio, es a causa mía. Si es de la atención al cliente, es a causa mía. Pero si de repente el problema de su insatisfacción es que de repente el cliente no el producto que él compró, que él eligió, no es lo que necesitaba, esa es insatisfacción suya. Si de repente el cliente no entiende el modo de funcionamiento, esa ya es causa, esa causa de insatisfacción ya es suya. Entonces, primero, también voy a tener que identificar eso y sea cual sea la causa, sea mi culpa o sea culpa del cliente, en palabras más sencillas, yo como empresa tengo que buscar la satisfacción. ¿Por qué? Porque el cliente insatisfecho es muy peligroso. ¿En qué sentido? No solamente porque perdemos, si es que no logramos la satisfacción, perdemos un cliente. De hecho, eso es lo más tranquilo que pasa con el cliente insatisfecho, ¿no? Que perdemos un cliente perfecto, tenemos otros 20 de repente, ¿no? El problema con el cliente insatisfecho es que basta un comentario para que nos pueda desmoronar toda la imagen corporativa, todo el posicionamiento que yo he logrado. Es muy sencillo. Imagínense que ustedes van a su restaurante de confianza. ¿Ok? Imagínense que ustedes van a un restaurante al que siempre han ido, al que nunca han tenido problemas, en el que siempre ustedes han estado tranquilos y de pronto no se enteran por medio de una denuncia pública o por comentarios de personas muy cercanas a ustedes que encontró una cucaracha en su plato de comida, ¿no? Supongamos un caso extremo, que dice que estaba comiendo mi sopa y encontró una cucaracha. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Yo les pregunto a ustedes, estimados. Imagínense, ¿ok? Que ustedes tienen ustedes van constantemente a ese lugar a almorzar, a cenar, están contentos, están satisfechos, nunca han tenido problemas, les gusta la comida, el precio, todo, pero viene alguien y con las pruebas, las evidencias, les dice, he encontrado una cucaracha en este plato, en este plato de este restaurante. Yo les pregunto, estimados, ¿ustedes volverían a ese restaurante o por lo menos volverían a comer con la confianza de antes a ese restaurante? A ver, digan ustedes, coleguitas, ¿volverían o no volverían a ese restaurante? Es que una persona les dice, no, por ahí me dicen, a ver, los demás volverían o no, ¿ok? Volverían, ahí dicen, no vuelvo, ¿no? Y el problema no ha sido con ustedes, a ustedes no les ha pasado, ustedes han estado bien todo ese tiempo, pero miren cómo un cliente insatisfecho me puede espantar a mí, desde potenciales clientes hasta mis clientes más leales. ¿Ok? Un cliente satisfecho no me puede, definitivamente un cliente que se va insatisfecho de mi entidad me va a espantar a mis clientes más leales, ¿no? Desde mis clientes potenciales a mis clientes más leales. Es por eso que por mucho tiempo se aplicaba esa frase, ¿no? De el cliente siempre tiene la razón porque el cliente había que darle la razón para que no se vaya enojado y no perjudique a nuestra entidad. Pero ahora cambiamos eso, ¿no? Cambiamos un poquito esa frase y podemos decir que el cliente siempre tiene que irse satisfecho, ¿no? ¿Y en qué sentido? De que si ya tengo a mi cliente satisfecho por cualquier motivo, tengo que hacer que se calme, tengo que hacer que se vaya. ¿Y cómo logro eso, no? Primero, solucionando el problema. Si es que es mi problema, solucionarlo de la mejor manera, brindar explicaciones adecuadas, con una atención muy personalizada, muy tranquila, de ser necesario poder otorgar algún bono adicional, algún producto, algún regalo, algún descuento adicional, de repente, ¿no? Ofrecer unas disculpas al cliente, en el caso de comida, ¿no? No cobrar la comida o regalarles algo más, la cosa es hacer lo que sea para que el cliente no se vaya insatisfecho. Y ojo, los clientes pueden tener malas experiencias, normal, eso no hay ningún problema. Los clientes pueden tener malas experiencias, pero aún así se pueden ir satisfechos. De repente mi cliente que encontró la cucaracha, ¿no? Agarra y dice, una vez yo encontré un insecto, pero, uy, me pidieron disculpas ahí
en la cocina, me mostraron el área, me dijeron, mira, acá manejamos los ambientes impecables, pase usted, puede fiscalizar, puede revisar, la comida va a ir por nuestra cuenta, permítanos volver a servir la comida delante suyo para que vea que todo se trabaja con salubridad, ¿no? Tome asiento, le vamos a regalar los postres, nuevamente le pedimos las disculpas, todo bien, ¿no? Y ese cliente se va a ir más, no, de repente ya, tuvo la mala experiencia, pero la empresa ha hecho lo posible por solucionar, ¿no? Y de repente ese cliente ya no vuelve. De repente ya no vuelve, como puede que sí, porque hay casos en los que sí vuelven, ¿no? Pero por lo menos ya no me va a espantar más clientes, ¿no? O por lo menos va a explicar con veracidad lo que pasó, ¿no? Ya no lo va a explicar con rencor, porque el problema también de los clientes que están insatisfechos es que crean rencor. Y cuando van a dar una mala recomendación, no solamente la dan desde un punto objetivo, sino también desde un punto de cólera, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, por lo menos este cliente dará su punto de vista, pero ya será más objetivo, ¿no? Y ahora, ¿y qué pasa si por el contrario este cliente insatisfecho es una persona de repente que ya está haciendo problemas, como pasa, ¿no? Que ya está levantando la voz, que ya está de repente queriendo hacer escándalos dentro del área, todo ello, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar a estos clientes insatisfechos, pero que no son como que dice tranquilos, sino que son clientes que están en este momento alterados? ¿Cómo tendríamos que abordarlos a ellos? También, lo ideal primero es ver cómo surgió la insatisfacción del cliente, ¿no? Si es por quejas de producto, supongamos que la insatisfacción de mi cliente surgió porque empezó a discutir con otra persona de atención al cliente. ¿Qué pasa? ¿Ok? Que suele pasar eso, ¿no? Que el cliente agarra y viene molesto y viene levantando la voz y viene eufórico, viene de repente, quiero hablar con el dueño, con el gerente, porque hay clientes que entran así también, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Acá hay una técnica que se llama la técnica del off-fire, o también se le conoce como la técnica del fuego apagado. ¿Cómo es esta técnica? Se dice que todos los clientes son velitas o algo así, o fósforos o velitas. Y cuando el cliente está insatisfecho y se molesta, se enciende. Es decir, enciende fuego este cliente. Cuando hay fuego, yo tengo que apagarlo. ¿Ok? ¿Y cómo apago este fuego? ¿No? Ahora, acá viene esa parte importante, ¿no? El cliente ya viene ardiendo, ya viene con fuego y yo soy atención al cliente, ¿no? Si el cliente viene un fuego hacia mí a reclamarme algo y yo, como atención al cliente, me enojo y también me enciendo, ¿qué estoy haciendo? Fuego con fuego. ¿El fuego apaga el fuego? No. Y yo lo que tengo que hacer como atención al cliente es apagar ese fuego. Pero si yo también me enciendo, si yo también me pongo fuego con fuego, nos incendiamos todos. Entonces, no, lo que atención al cliente tiene que hacer con estos clientes es apagarlos, ¿ok? Apagar a este fuego. Es decir, aquí tiene que hacer la función del extintor, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar esta técnica, no? Primero, lógicamente, aplicar inteligencia emocional, no tomar nada personal, porque puede venir y puede insultarnos, puede decirnos, son unos rateros, que esto, que el otro, tranquilo, no lo eres, así que no te lo tomes a pecho. ¿Ok? Simplemente cálmate, le diga, no, por favor, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Qué podemos hacer? Sugerimos que se calme, ¿no? Ahora, otra forma también en la que se puede afrontar eso, que es la más recomendable. El cliente molesto siempre va a venir y se va a ir contra uno, ¿ok? Se va a ir contra alguien de atención al cliente. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese momento, no? En ese momento podemos hacer la técnica de la separación. Si ya veo que mi cliente y mi personal de atención al cliente ya están en discusiones, ya están de repente en un tono de voz un poco más elevado, o ya están de repente o ya dejaron la amabilidad de lado y están con un tono serio, lo ideal es que intervenga una tercera persona y los separe. ¿Ok? Separe. Atención al cliente, vete un rato, no sé, atiende a otra persona, sale un ratito, vete al baño, vete al almacén, pero sale ahí, aléjate del fuego. ¿Ok? Yo me encargo de apagarlo. Y desde esa simple separación, ya ustedes no saben cómo el cliente se apaga rápidamente, ¿no? En el que le digo, a ver, permíteme por favor un favor, yo lo voy a atender al señor. No, la persona agarra y se retira. Señor, que está, mucho gusto, me presento, soy tal, y a partir de este momento yo voy a estar a cargo de su atención. Dígame en qué le puedo ayudar para poder solucionarlo. No, eso para el cliente ya le va a bajar el fuego muchísimo, porque es como que le estamos dando prioridad, atención, como que
ya les como que le estamos poniendo todo el interés y al cliente le gusta eso, ¿no? El cliente dirá, tu compañero, tu compañera, que es una malcriada, un malcriado, una malcriada, me ha dicho eso, me ha dicho el otro, le pido disculpas a nombre de la empresa, siempre pidan disculpas a nombre de la empresa, nunca personales. Le pido disculpas a nombre de la empresa, de la entidad por este mal momento, pero yo estoy aquí para resolver su problema y mi interés es ese, mi interés es poder resolver su problema. ¿Ok? Enfoquémonos en su problema, dígame, ¿qué es lo que ha pasado? Termino de resolver, eso a mi cliente lo va a calmar. ¿Ok? Ha pasado esto, muy bien, agarramos, solucionamos, buscamos la fórmula de solucionar, ¿ok? Tratamos de amenizar un poco el momento de repente, si es posible, no, la cosa es que el cliente al final agarra y en todo momento ofrecer las disculpas necesarias al cliente, aunque él no tenga la razón. ¿Okay? Y eso es muy importante implantar en la mente de las personas de atención al cliente. Muchas personas agarran y nos dicen, pero si el señor es malcriado, si el señor, él no tiene la razón, si es una persona cerrada, si es una persona abusiva, ¿por qué tenemos que hacer que se vaya satisfecho? ¿Por qué nosotros, por qué tenemos que hacerle creer que él está bien? ¿No? ¿Por qué? Porque es tu cliente, ¿ok? Es tu cliente y nada más, ¿ok? Nada más, es tu cliente, tú solamente quieres que adquiera el producto o el servicio y listo. Tú, no es tu responsabilidad reeducarlo, no es tu responsabilidad llevarlo por el buen camino, no es tu responsabilidad hacer que razone, que piense, hacer que se arrepienta, no lo va a hacer y no es tu problema tampoco. ¿Para qué absorbes problemas de otros? Si el señor es una o señora es una persona totalmente malcriado, erróneo, una persona que está caprichoso, engreído, perfecto, deja que lo sea. ¿A ti en qué te va a perjudicar? Tú solamente agarra, haz lo que tienes que hacer y listo. Ya la vida se encargará de darle el golpe en la cara a esa persona para que pueda cambiar su actitud, ¿no? Si su actitud no es correcta, en algún momento todos tocamos fondo para poder cambiar la actitud. Ese ya será un proceso de vida de esa persona. No es tu responsabilidad reeducarlo, no es tu responsabilidad hacer que recapacite, no, y tampoco lo vas a lograr, tampoco lo vas a lograr. Entonces, si tú, y por el contrario, te absorbes más problemas tú, te frustras más, te enojas más, ¿ok? Ya deja, si el Señor es así, la vida se encargará, ¿ok? Tú solamente dedícate o preocúpate en lo que tienes que hacer. Y ese es el problema. ¿Cuál es el problema cuando hay choque de egos? Y con eso no quiere decir que la atención al cliente se deje maltratar, se deje humillar, se deje se deje de repente maltratar, tratar de manera inadecuada, faltar el respeto, no, con eso tampoco no queremos decir eso, ¿ok? Pero simplemente, si esa persona ya viene hacia ti, si ya está dentro de tu entidad esta persona problemática, ok, tú tienes dos caminos. El primer camino, que es el camino erróneo, agarrar y entercarte en el problema, decir, no, yo estoy en la razón, yo estoy bien, usted está mal, no le voy a hacer eso porque yo estoy bien, porque usted es el que está equivocado, yo no me estoy equivocando, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Prolongamos el problema, ¿no? Y acá la pregunta, si tenemos un cliente conflictivo en el área, ¿ok? Si tenemos un cliente un conflictivo, un cliente que está haciendo escándalo, un cliente que está ya llamando mucho la atención, ¿qué es lo que queremos con ese cliente? Que se quede todo el día ahí hasta que reconozca que está equivocado o que se vaya rápido. ¿Qué es lo que ustedes quisieran hacer con ese cliente? Dejarlo todo el día, todo el rato que sea necesario hasta que el cliente diga, ok, ustedes tienen la razón, o que se vaya rápido de mi entidad, no hacer lo posible para que se vaya y no vuelva. ¿Qué es lo que ustedes quisieran con ese cliente? A ver, yo les pregunto a ustedes, que se vaya rápido, por ahí me dicen, a ver los demás, ¿qué quisieran hacer con este cliente? Hacerlo razonar, que se quede, a ver, dése cuenta, recapacite, ¿ok? O que se vaya. No va a recapacitar nunca. Porque el cliente, y ojo, y de hecho, no muchos tenemos experiencia como área de atención al cliente, ¿ok? Pero sí tenemos experiencia como clientes, ¿ok? Ahí también viene mucho el pensamiento propio, que muchas veces en algún momento nos ha costado aceptar los errores y sí, pero también muchas veces hemos podido decir, ya sé, uy, me equivoqué, tienen razón, no estoy en lo correcto, ¿ok? Pero ¿qué hago? Me cierro en mi idea. Y no solamente como clientes, como hijos, como padres, como personas, como estudiantes, en cualquier aspecto de nuestra vida, en algún momento nos ha pasado que nos damos cuenta que estamos equivocados. Nos damos cuenta que no, uy, no, la fregué. Yo soy el que me he equivocado, no la otra persona.
pero me voy a mantener en mi posición. ¿Por qué? Por dignidad, por orgullo. Eso nos ha pasado a todos. Al cliente también le puede pasar eso. Entonces, lo que queremos es solucionar y que se vaya rápido. ¿Ok? Y eso lo podemos hacer por medio de intervención de otra persona, ¿no? A ver, solucionemos, amenicemos el problema, listo, ya está. Todo bien, todo tranquilo. Sí, nuevamente le pido disculpas siempre a nombre de la empresa, no personal, porque de manera personal tú no tienes por qué pedir disculpas. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, tu emprendimiento, algo tuyo, ahí podrían decir que sí, ¿no? Y ni siquiera, porque si tu emprendimiento tiene un nombre, es igual pide disculpas a nombre de la empresa, ¿no? Pero siempre pedir las disculpas necesarias a nombre de la empresa y chao, que se vaya. ¿No? Y eso, y ojo, hay que tener cuidado y porque por un lado he solucionado el problema con mi cliente, pero ahí no acaba la resolución del problema. Tengo otra persona que también ha estado involucrada en este problema y se ha ido al almacén o al baño, se ha alejado, y es la persona con la que inició el conflicto. Así como yo tengo que procurar que mi cliente se vaya satisfecho, también tengo que procurar que mi trabajador o mi compañero de trabajo de atención al cliente también esté satisfecho. ¿Ok? No es simplemente que solucione con el cliente y listo, se acabó, ya está, sigan trabajando. ¿Y cómo queda la persona que tuvo el conflicto? Que también puede sentirse mal, puede sentirse eufórico, puede sentirse enojado. Si ya apagué un fuego, ahora tengo que ir a apagar mi fuego interno. Ahí es donde me tengo que acercar donde esa persona, darle la calma, decir que ya se solucionó, explicarle, decirle de repente si se cometió algún error, decirle de repente hacerle dar cuenta de su error, una retroalimentación de la manera más agradable, de la manera más motivadora. Y si es que este cliente hizo todo bien, reforzar al cliente. Decirle, tú estás bien, tú estás trabajando bien, así hay personas todos los días, hay personas conflictivas, así que no te preocupes porque contigo no es. ¿Ok? Entonces siempre, entonces cuando hay un conflicto laboral por algún cliente satisfecho, solucionar por ambos lados, ¿ok? Por la parte del cliente y la parte interna. Pero siempre hay que buscar estos medios de solución. Por eso es que atención al cliente no es trabajo para una sola persona. ¿Ok? Yo no puedo poner solo una persona en atención al cliente. Primero que nada, ¿por qué? Porque sería demasiado trabajo para esa persona. Y dos, porque atención al cliente es en equipo para este tipo de situaciones. ¿Ok? Para ese tipo de situaciones en los que se pueda presentar de repente choques, conflictos, ¿ok? ¿Qué pasa? Y esto lo he visto en muchas personas, en muchos, sobre todo líderes o empleadores de áreas de atención al cliente, ¿no? Que agarran, viene el cliente, de repente se pone malcriado o se ponen malcriados, se ponen a discutir con la persona de atención al cliente, vienen al administrador, el responsable, conversa con el cliente y listo, y al final, ¿qué le dicen a la persona de atención al cliente? Pídele disculpas al cliente y sigue atendiéndonos. Eso es un daño emocional terrible para la persona de atención al cliente. ¿Por qué? Uno, tengo que cumplir con mi trabajo, pero encima que esta persona me faltó el respeto, que no estaba en su razón y que yo no le falté el respeto, encima de eso tengo que pedirle disculpas. Y además de ello, tengo que seguir tratando con esa persona. Eso es un daño terrible emocional para atención al cliente. Por eso no se puede trabajar una sola persona. Eso es uno de los aspectos. Son más aspectos por los cuales una sola persona no puede estar en atención al cliente. Pero también tenemos por otro lado, por la otra cara de la moneda, tenemos nuestro cliente colaborador. El cliente que sí viene y primero que te colabora en qué sentido, ¿no? En el sentido en el que te apoya, en el que te da recomendaciones, el que te da críticas constructivas, sugerencias para que puedas mejorar, o también siempre pasa, ¿no? Que cuando de repente hay algún conflicto, de repente están en la cola de espera y el cliente impaciente, ¿no? Apúrese, ¿qué le pasa? ¿Qué esto, qué lo otro? Siempre hay por ahí el cliente que dice, oiga, respete, ¿no? Están trabajando, son solo dos cajas, son solo dos ventanillas, respete y espere su turno. Ese cliente que aboga por la calma, ¿no? O que de repente se inmiscuye para buscar la solución, es un cliente colaborativo. A este cliente colaborativo hay que también agradecer, al igual que al cliente leal, hay que saber apremiar, hay que saber apreciar. ¿Para qué? Para que este cliente también se vuelva leal. Ojo, un cliente colaborativo puede ser ocasional, que vino una vez y nunca más regresó, como también puede ser un cliente recurrente. Lo que yo tengo que buscar es que sea un cliente leal, porque a mí me conviene tener ese cliente colaborador, que sea también un cliente leal. ¿Ok? Y el cliente silencioso, que también es muy peligroso. ¿Ok? ¿Por qué? Todavía dentro de todo, el cliente insatisfecho
Aunque de repente me puede ocasionar problemas, aunque de repente me puede que ocasionar un mal rato, un mal momento, un trago amargo, por lo menos el cliente insatisfecho te manifiesta, viene y te dice y te está dando la oportunidad de que corrijas. El cliente satisfecho te está diciendo, has hecho esto mal, corrígelo, arréglalo. Por lo menos se manifiesta y te da la oportunidad de que puedas transformar tu insatisfacción en satisfacción. El cliente silencioso no. El cliente silencioso es aquel que si le gustó lo que tú le diste, el producto, si está satisfecho, no te lo va a decir. Y si es un cliente que está insatisfecho, tampoco te lo va a decir. Y al guardar ese silencio, sobre todo en la insatisfacción, no te está dando solución a poder justificar, ni a poder resarcir, ni a poder solucionar, sino que inmediatamente va a ser un cliente silencioso que ya hemos visto lo que ocasiona un cliente insatisfecho, ¿no? Que espanta clientes leales, espanta clientes potenciales, espanta clientes recurrentes, ¿no? Y en este caso yo, por ejemplo, con el cliente insatisfecho tengo la opción de transformar en satisfacción y evitar el espantamiento. Con el cliente silencioso no. Si él quedó insatisfecho, no me va a decir, no me va a manifestar, simplemente se va a ir y ya está. ¿Cómo tengo que actuar con este cliente silencioso? Con mucha observación, ¿ok? Poder ver cómo, poder leer desde los gestos, hacer las preguntas, ¿ok? A veces vamos donde un cliente y le decimos, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, la verdad, supongamos, la comida está muy salada, no la he podido comer. Ay, pero avíseme, por favor, y lo podemos cambiar, permítame, se lo cambio, ¿no? Porque si yo no le pregunto, ni me entero. Entonces, por eso siempre es bueno estar así, constantemente a los clientes, todo bien, todo está ok, eso se llama el seguimiento, darle un seguimiento a los clientes. Todo bien, está todo bien, díganme, falta algo, necesitan algo más. No, eso para qué hacemos, o con qué finalidad lo hacen, para poder hacer que este cliente silencioso se manifieste. Y el cliente especializado. El cliente especializado es cuando yo voy a necesitar dar una atención exclusiva a un cliente. Cuando de repente este cliente me pide algún producto, servicio, beneficio o algo que normalmente no se da. Por eso hablamos de especializado, porque va a ser algo único, va a ser algo especialmente hecho para él. Para yo poder tomar este cliente especializado, si es que yo logro cumplir con el objetivo que me he comprometido, este cliente especializado va a quedar contento, satisfecho y se va a, y se va a, y va a ser leal a mi entidad, ¿no? Pero si por el contrario, con este cliente insatisfecho yo no logro el objetivo que me comprometí, voy a tener un cliente insatisfecho, decepcionado, un cliente también que le he hecho obtener pérdidas, desde pérdida económica o pérdida de tiempo. Entonces, para yo poder aceptar un cliente especializado, tengo que aplicar lo que es la sinceridad. Sinceridad conmigo mismo y con el cliente. Si yo de repente hago tortas, ¿ok? Elaboro tortas y viene un cliente y me dice, quiero que me hagan esta torta de 7 pisos, puedes hacerla. Yo mismo tengo que ser sincera conmigo mismo y decir, puedo hacerla, estoy en la capacidad, tengo los conocimientos, tengo el material, tengo la indumentaria, tengo la maquinaria necesaria. Si no la tengo, disculpe, no lo puedo hacer. El cliente va a agradecer más que sea honesto a que le venda falsas esperanzas. Y si puedo hacerlo, sí puedo hacerlo y esforzarme en hacer ello. Los clientes especializados no tenemos que buscar tanto la retención del cliente, sino saber si podemos o no podemos. El cliente especializado es como un cliente que nos reta, un cliente que nos viene a ofrecer un reto y si nosotros podemos superar ese reto, significa que ya podemos atender a más clientes que tengan la misma necesidad que él. ¿Qué significa eso? Que ya no van a ser clientes especializados, sino van a ser clientes del nuevo producto o servicio que yo puedo estar ofreciendo. ¿Okay? Para eso es el cliente especializado. ¿Ok? Y vamos a ver por aquí algunas habilidades que nosotros requerimos para poder trabajar en áreas de atención al cliente. Si es que hablamos de habilidades, definitivamente habilidades de comunicación. Para atender a cualquier persona, a cualquier cliente, tiene que haber una adecuada comunicación, sea cual sea el medio de atención. Medios escritos por WhatsApp, por teléfono, presenciales, por correo electrónico, la comunicación va a ser indispensable
para que yo pueda conocer las necesidades de esta persona y también pueda expresar de manera clara las soluciones que estamos proponiendo. Habilidades de organización. También la atención al cliente es un área que tiene bastante manejo de documentación, bastante manejo de archivo, bastante manejo de bases de datos y por lo tanto tiene que haber una adecuada organización. Trabajo en equipo, lo que les mencionaba hace un momento, el área de atención al cliente, el área de trabajo, no está hecho para solo una persona, ¿ok? Por lo menos dos, porque dos personas ya son un equipo. Por lo menos dos, porque se requiere apoyo, se requiere, ¿qué es apoyarse, no? Uno en el otro, ¿ok? Se requiere ese trabajo colaborativo para poder, primero que nada, ejercer mejor las funciones destinadas y segundo, poder solucionar problemas en caso se puedan dar estos, ¿no? El perfil que tiene que tener la persona. Esta persona tiene que ser una persona con disponibilidad para ayudar. Precisamente en la sesión pasada habíamos mencionado lo que era el servicio, ¿no? Servicio que venía de la palabra service, que significa servir. ¿Qué es servir? Es ayudar, es entregar, es tener disponibilidad, ¿ok? Entonces, la persona de atención al cliente, de hecho, no todos podemos trabajar en atención al cliente, ¿ok? El puesto de atención al cliente no es para todo el mundo. Si yo soy una persona intolerante, soy una persona poco comunicativa, soy una persona desesperado de repente, muy impaciente, no es que tu personalidad esté mal, ese eres tú, está perfecto. Habrá otros puestos de trabajo que se van a adaptar a tu personalidad, pero atención al cliente no se va a adaptar a ti. Te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a ir. Por el contrario, si yo soy una persona que que puedo manejar mi estrés, que soy paciente y que me gusta ayudar, me gusta servir, me gusta ser resolutivo, yo sí soy masa para atención al cliente, ¿no? Y también, lógicamente, el entendimiento de la empresa. A mí de nada me va a servir que yo vaya a un lugar donde me van a atender muy bonito, la persona va a ser muy educada, va a ser muy cordial, qué bonito que te atiendan así, ¿ok? Pero, pero de nada me va a servir eso. ¿Por qué? Porque al final, si es que yo le pregunto a la persona muy amable, todo, le digo, ¿y tiene este producto, este servicio? Uy, no sé si lo tengo. Uy, tendría que consultar, tendría que... No, la verdad es que yo no sé de eso, no me está solucionando la necesidad. Sí está haciendo un trato muy agradable, pero no me está solucionando la necesidad que yo estoy teniendo. Y la aptitud. ¿Ok? Acá nos dice cuáles son las aptitudes, ¿ok? Hay que diferenciar también actitud de aptitud, ¿no? ¿Qué es actitud? Actitud con C va más a lo que es la personalidad, las competencias, la forma de ser. Y la aptitud va más a lo que es el conocimiento que una persona tiene, ¿no? Las habilidades que una persona puede tener. Y la aptitud nos habla de responder de forma inmediata, hacer seguimiento de solicitudes, ser autocrítico, evaluar nuestro propio desempeño, tener metas con respecto a atención al cliente, compartir conocimientos y logros con el resto del equipo de colaboradores. Buscar siempre el objetivo. ¿Ok? Por acá vamos a ver algunas habilidades adicionales que tenemos que tener en atención al cliente, como como la empatía, la paciencia, la resolución de problemas, el conocimiento del producto o servicio, cortesía, amabilidad, persuasión, seguimiento y gestión de tiempo. De hecho, de todos estos vamos a destacar algunos que pueden ser de repente la empatía y la paciencia primero. ¿Qué significa empatía? Y la palabra clave de nuestro curso va a ser esa. La palabra clave va a ser empatía. ¿Qué significa ser empático? Ser empático significa poder entender a la otra persona. Ser empático significa poder ponerme en el lugar de la otra persona y poder comprender sus emociones, sus sentimientos, sus alegrías, sus molestias. De hecho, como les mencionaba hace un momento, no todos tenemos experiencia en atención al cliente, ¿ok? Pero sí tenemos experiencia como clientes. Absolutamente todos tenemos alguna experiencia como clientes. Entonces, en atención al cliente hay que tratar de ponernos en el lugar del cliente, ¿ok? Saber, si es que me hubiese pasado a mí, ¿cómo hubiese reaccionado yo? ¿Qué solución me gustaría que me den? ¿No? ¿Cómo me gustaría que me traten en este momento? ¿Ok? ¿Cómo me gustaría de repente que me solucionen el problema? Eso es la empatía, ¿no? Y en base a ello yo también poder trabajar, ¿no? Y la paciencia, que de hecho, atención al cliente, es la primera línea de la empresa.
¿ok? En una guerra, ¿quiénes se consideran primera línea? Los que están al frente de la batalla, ¿no? Igual en la empresa, ¿quiénes son los que están en primera línea? Atención al cliente, porque ellos son quienes dan la cara ante el cliente. Ellos son también quienes, ellos son quienes, esta atención, ay, ¿qué pasó? Esta atención al cliente, ellos son también quienes, quienes son la imagen directa que tiene una persona con la empresa, la primera impresión, ¿ok? Entonces tenemos también que estar a la altura de ello, ¿no? Y la paciencia va a ser clave para que yo pueda trabajar con mis clientes, ¿no? Y de hecho también se dice de que todas las profesiones, todas, absolutamente todas las profesiones tienen una parte de atención al cliente, solamente que ellos no lo van a denominar clientes. Por ejemplo, el médico. El médico tiene que tratar con sus pacientes. ¿Y quiénes son sus pacientes? Son sus clientes, pero bajo el nombre de pacientes. El abogado tiene que tratar con sus patrocinados. ¿Y qué son sus patrocinados? Sus clientes bajo el nombre de sus clientes bajo el nombre de patrocinados, ¿no? Incluso dentro de las empresas, el administrador, por ejemplo, de recursos humanos, tiene que tratar también con sus clientes, pero ¿quiénes son sus clientes? Sus clientes externos, los trabajadores. Entonces, todos trabajamos en base a la atención a clientes, todos en realidad, cualquier profesión debe llevar algún curso sobre atención al cliente, porque al final siempre vamos a trabajar en base a clientes y la paciencia también va a ser clave de ello para poder brindar un mejor servicio. La resolución de problemas y conocimientos de producto también, ya hemos explicado cómo tengo que ser resolutivo. También en la resolución de problemas no tengo que tomarme nada personal y eso es muy importante para atención al cliente, no te tomes nada personal. Esas personas que de repente, por ejemplo, las personas que trabajan en atención al cliente, que son aún más complicados que esa retención al cliente. ¿Qué es retención al cliente, no? Cuando el cliente ya se quiere ir, pero ahora tenemos que persuadirlo, pues también viene la persuasión, tenemos que persuadirlo de que se quede. Y cuando un cliente se quiere ir de alguna empresa, se quiere desligar de la empresa, es porque está insatisfecho. Así que ellos tienen un trabajo mucho más complicado que es quitar esa insatisfacción y retener a su cliente. Entonces, por eso hay que ser resolutivos, hay que ser persuasivos, hay que conocer a nuestra empresa, el producto o servicio que estamos brindando, siempre la cortesía y la amabilidad por delante, que eso más que competencia o más que habilidad, eso ya es algo que va de la mano con lo que es la educación. ¿Ok? La educación que va de la mano con ello y también la gestión del tiempo. ¿A qué nos referimos con gestión del tiempo? Organizar adecuadamente nuestros horarios para que dentro de un lapso de hora podamos cumplir con el objetivo, meta que se nos puedan estar trazando, ¿no? Y ahora si es que hablamos de repente un poquito más sobre el usuario, vamos a ver acá un poquito la diferencia entre cliente y usuario. ¿A quiénes nosotros denominamos usuario? Usuario vamos a denominar a la persona que hace uso de algún servicio, ¿ok? No que adquiere un producto, sino a la persona que está haciendo uso de algún servicio. De ahí viene la palabra usuario, el que hace uso de un servicio, ¿ok? Ahora, el usuario por lo general vamos a utilizarlo en el ambiente público, en el ámbito público, porque el sector público brinda servicios, por eso, y las personas hacen uso de estos, por eso son usuarios. Pero también en el sector público, en el sector privado, vamos a poder aplicar esa terminología de usuario. ¿Por qué? Porque si yo no vendo productos, pero vendo servicios, esta persona también va a hacer uso de los servicios que yo vendo. Por lo tanto, también puede ser mi usuario. Es por eso que de repente cuando estamos creando nuestro correo electrónico, cuando estamos entrando a alguna página o cuando estamos entrando al Meet, por ejemplo, Google no nos describe a nosotros como clientes. ¿Por qué? Porque no estamos pagando por ello. Estamos haciendo uso de este servicio digital que ellos ofrecen. Por eso nos dicen, ingresa tu usuario, tu clave, pon tu clave y tu usuario, crea tu nombre de usuario. Por eso también en ámbitos digitales también nos denominan como usuarios, porque estamos haciendo uso de algún servicio.
¿ok? Y nos dice que en la actualidad las organizaciones se vinculan directamente con sus clientes o sus usuarios a través de varias formas y varios medios. Por ejemplo, desde el punto de contacto humano, es decir, la atención presencial, mediante de repente puntos automatizados, como por ejemplo los chatbots, las páginas web, ¿no? Máquinas expendedoras también, que estoy tratando con mi cliente, pero esta es a través de una máquina expendedora, también mediante medios virtuales, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico, la página de la empresa, las redes sociales, todas ellas, ¿no? Y todas estas dimensiones, todas estas áreas por las que yo me comunico, presencial, virtual, a través de las máquinas, todo ello, se denominan interfaces de relaciones con los clientes. ¿Ok? Cuando nos referimos a una interfaz, es el medio por el cual yo me estoy vinculando con, o mejor dicho, es el medio por el cual se vinculan la empresa y el cliente, podríamos decir, ¿no? O con el término más claro, en vez de usar empresa, el proveedor con el cliente, ¿no? O el servidor público con el usuario. El medio de interacción que hay entre ellos es lo que vamos a conocer como las interfaces de relaciones, que más adelante vamos a ver las diferentes interfaces que nosotros tenemos, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Y vamos a ver del usuario, nos dice que una interfaz debe generar altos niveles de valor percibidos por el cliente y por el usuario, de modo que la satisfacción y la lealtad aumente. Por ello, cada interfaz tiene que tener éxito en cuatro dimensiones. Es decir, sea cual sea mi interfaz, mi atención presencial, mi atención virtual, mi atención digital que yo tengo con el cliente, tengo que cumplir 4 dimensiones para que estas se puedan cumplir. Y vamos a ver la primera. La primera me habla de presencia y apariencia física. Un momentito, por favor, estimados, quiero solamente hacer un segundito, por favor. Ahora sí, perdón, estimado, lo que pasa es que mi mascotita está gritando ahí, no sé qué quiere, está llorando y si empieza a ladrar nos va a hacer bulla en la videollamada. Ya está. Ahora sí, les decía, ¿no? La presencia y la apariencia física. ¿A qué nos referimos con presencia? Vamos a hablar primero desde una interfaz presencial. ¿Ok? Presencia y apariencia física. ¿Ok? Presencia, que la persona esté presente, que haya un ser humano ahí que me pueda atender, ¿no? Eso habla de presencia. ¿Y a qué nos referimos mucho con la apariencia física? Nos referimos a que la persona que va a estar en atención al cliente tiene que ser una persona con una muy buena con una muy buena presencia personal, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos con la presencia personal? No estamos hablando de una persona que sea considerado guapo, guapa, hermoso, hermosa, no, sino que una persona que, por ejemplo, primero que nada, tenga pulcritud en su forma de vestir, en su forma de verse, no una persona que se vista de manera adecuada, no adecuada a la entidad, ojo, a una persona que se pueda vestir de manera adecuada a la entidad, una persona cuya presencia genere confianza, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con la apariencia física, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir a una farmacia a comprar medicamentos y veo que la persona que me está atendiendo ahí está de repente con su mascarilla, está con su bata blanca, está completamente uniformado, con un photocheck de identificación, me da confianza. Pero si voy y veo de repente un chico, una chica con un aspecto sucio, que de repente está con ropa incluso sucia, maltratada, ¿no? Una persona que no tiene, que a simple vista no tiene ningún cuidado, ninguna asepsia personal, no me va a dar confianza comprar ahí, por el contrario, lo voy a ver hasta como una falta de respeto, ¿no? O de repente, y se dan cuenta, dependiendo del rubro, también se exige el tipo de apariencia personal, ¿no? Apariencia física y personal, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan, supongamos, ahí en las funerarias, ¿ok? ¿Cómo tenemos que verlos a ellos? Vestidos de manera formal. ¿Por qué? Porque ellos van a atender un proceso nuestro que no es chiste, no es broma, sino que es un proceso serio. Entonces, ¿y qué es lo que le da seriedad a algo? La formalidad, ¿no? O por el contrario, de repente, si yo voy a ir a un, no sé, a un juego de diversiones, un lugar para cuidado de niños, también las personas que están ahí tienen que tener una apariencia de confiabilidad, de repente hasta la forma de vestir un poco más colorida, que sea atractiva para los niños. Entonces, a eso se refiere con la presencia
y la apariencia física. La cognición, que nos habla mucho del criterio, ¿ok? El criterio para poder atender, ¿no? Dependiendo también del producto o servicio que se ofrece, la entidad en la que estamos, nos habla de la cognición para atender a las otras personas, del entendimiento, del criterio, no de la forma de hablar, todo ello. La emoción y la actitud, y es que falsamente muchas veces se dice, una persona de atención al cliente tiene que ser una persona alegre, una persona que siempre esté sonriendo, una persona que siempre esté feliz, ¿no? No, eso depende mucho del rubro. También tenemos que dejar claro que no toda atención al cliente es sonrisa y atención, ¿ok? Hace un momento les mencioné, ¿no? De la funeraria, por ejemplo. Ellos también son atención al cliente y no van a venir de repente con toda la actitud, la emoción, la alegría del mundo a decirme, hola, ¿qué tal? ¿En qué te ayudamos? Mira, tenemos estos cajones, tenemos estas funerarias. No, ¿ok? Entonces también viene mucho, la cognición va de la mano con eso, ¿no? La emoción y la actitud dependiendo de lo que tú ofreces, dependiendo del ámbito en el que te dedicas. Ahora tampoco no va a ser una persona que de repente está vendiendo artículos, juguetes para niños y va a ser una persona parca, amargada, seria. No, porque estás en un lugar donde tienes que demostrar otra actitud. Y el grado de conexión, lograr una conexión con los clientes. Cuando nosotros logramos conexión con los clientes, ya sabemos que vamos a tener un cliente satisfecho, ¿ok? Que es muy complicado poder lograr grados de conexión con nuestros clientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, las caseritas del mercado. No, ellas, mira, ellas sin necesidad de repente llevar cursos de atención al cliente, nada, ellas conocen todo esto. ¿Por qué? Porque ellas lo aprenden con su día a día. ¿Y cómo es el grado de conexión de ellas, no? Que logran involucrarte. ¿A través de qué? A través de emociones, de cariño que te puedan brindar, ¿no? De palabras bonitas al punto en el que uno ya cuando va a ir a comprar sus cosas ya tiene su casero, ¿no? Y si, por ejemplo, va a cambiar de casero de repente, ¿qué es lo que termina haciendo? Aunque sea, prefiere, ¿no? Darse la vuelta, de irse a otro lado, en vez de que su casero lo descubra con otro vendedor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que tenemos que lograr, un grado de conexión con nuestros usuarios o nuestros clientes, ¿no? Y si seguimos hablando de repente de los grados de conexión, vamos acá a entrar a hablar un tema que en realidad genera bastante discusión, bastante polaridad de opiniones, en el sentido en el que hablamos de repente de bonificaciones para las personas que están encargadas de atención al cliente, tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Ok? Bonificaciones que se dan. Y es que vamos a empezar primero con el sector privado y después continuamos con el sector público, ¿no? En el sector privado, o bueno, mejor aún, empecemos con el sector público y luego con el sector privado. Las quejas que muchas veces tenemos del sector público es que no nos atienden de manera adecuada, ¿ok? La queja es que son personas que te atienden de mala gana, parece que están de mal humor, parece que se despertaron con el pie izquierdo, no tienen amabilidad, no tienen calidad de servicio, ¿no? Uno siente que le están haciendo un favor cuando es su obligación, cuando es su derecho, ¿no? Y cuando mi derecho me dice que yo, cuando vaya, ellos deberían atenderme adecuadamente, deberían estar a mi disposición para poder solucionar mis dudas, para poder solucionar mis inquietudes, ¿no? En el sector público estamos hablando. Y bien, tienes toda la razón, debería ser así. Pero ahora vamos a hablar ya nos hemos puesto en el lugar de nosotros como usuarios. Vamos a ponernos ahora un ratito en el lugar como atención al usuario o servidores públicos, ¿ok? Los servidores públicos que por lo general están directamente encargados de atender a los usuarios. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el área de atención al usuario, el departamento de atención al usuario y mesa de partes por lo general. Incluso, ¿no? Y hasta el vigilante del área. Ellos son los que van a tener el primer contacto y el contacto más directo con los usuarios en el sector público. Ahora, yo les invito a que nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que gana en el sector público? Los contratan por casa, contratos administrativos de servicio. Es una contratación bastante volátil. Es una contratación que va, que cada 3 meses o máximo 6 meses hay que estar adendando. ¿Qué es adendar? Renovando, que puede que un día te renueven, como puede que otro día ya no te renueven. ¿Ok? Es así. ¿Y cuánto creen ustedes que ganan estas personas que están directamente
contratados directamente contratados para atención al cliente, como mesa de partes, atención al usuario. ¿Cuánto creen ustedes más o menos que ganan? ¿Se han puesto de repente alguna vez a averiguar eso? Eso es muy fácil averiguar, ¿no? Lo podemos ver en convocatorias, en todo ello, ¿no? ¿Cuánto ganan en promedio, no? Por ejemplo, en municipalidades, ¿cuánto les están pagando? 1.300 soles, hasta en el mejor de los casos, 1.500 soles. ¿Ok? Y de ahí descuéntenle su 13% de su AFP o de su ONP. ¿Ok? Descuéntenle ese 13%. ¿Cuánto está ganando esa persona? Esa persona se está llevando líquido al bolsillo a lo mucho 1.200, 1.300 soles. Un poquito más que el sueldo mínimo. Un poquitito más que el sueldo mínimo, ¿ok? Un tantito más. Y ustedes díganme, ustedes va prácticamente con un sueldo mínimo, con 1.025 soles prácticamente, 1.100 soles en el mejor de los casos. Y adicional a ello que ganan muy poquito, que no saben si en 3 meses los van a volver a contratar, ¿ok? Y adicional a ello, tener que de repente ser una persona amable, tranquilo, con los usuarios que a veces vienen fastidiados, molestos, con los usuarios que a veces vienen a reclamar, vienen a hacer problemas de repente, o que te exigen que les atiendas con una sonrisa de oreja a oreja cuando tienes un trabajo que no es estable y un sueldo mal pagado. ¿Ustedes podrían trabajar así felices y tranquilos? Ustedes podrían hacerlo, podrían agarrar y a pesar de tener un trabajo que no tienen una contratación segura, donde están totalmente mal pagados, podrían ir con toda la actitud a trabajar. Muy difícil, ¿ok? Esas personas están muy poco motivadas. Y esa desmotivación no solamente va a ir a su ámbito personal, sino también a su ámbito laboral, ¿ok? Y esa es la verdad, que el personal en el sector público, así como hay personas que están muy bien pagadas en el sector público, que tienen mucha estabilidad, y por lo general esas personas que están muy bien pagadas y que tienen mucha estabilidad no tienen absolutamente ningún contacto con el usuario, a pesar que la función principal del sector público es la atención al usuario. Ellos no tienen ningún contacto casi con usuarios, como por ejemplo en las municipalidades, ¿no? Empezando por el alcalde, regidores, los gerentes, los jefes de área, sí, están muy bien pagados, ¿ok? Pero y no tienen tampoco contacto, pero el personal que sí tiene el contacto directo está muy mal remunerado, ¿ok? Está mal remunerado. Entonces, por eso, ahora, desde ahí entramos, ¿no? Lógicamente, con eso no estamos justificando. No queremos decir de que ahora tenemos que entender y tenemos que tolerar que nos traten mal, que no nos atiendan de manera adecuada. No, porque al final nadie pone una pistola en la cabeza para que trabajes. Y si ya estás trabajando ahí, tienes que cumplir con tus funciones, ¿ok? Entonces, eso es lo ideal. Pero ¿qué es lo que pasa? De que yo como Estado, yo como entidad pública, no puedo pretender que mis servidores públicos cuiden a mis usuarios si yo no estoy cuidando a mis servidores públicos. Es lo mismo con las entidades privadas, ¿no? Y las entidades privadas esto lo trabajan de mejor manera. ¿Por qué? Porque yo tengo de repente mi tienda de ropa, ¿ok? Si yo tengo de repente mi trabajadora que me va a vender la ropa femenina, ¿ok? Y le digo, tú vas a ganar 1.500 soles, ¿ok? Ya está. ¿Qué va a pasar con esa trabajadora? Esa trabajadora se va a dar cuenta de algo, que si se esfuerza, trabaja, se saca el ancho trabajando, está ofreciendo, vendiendo, llamando clientes, todo ello, va a ganar 1.500 soles mensuales. Pero también se va a dar cuenta esta persona en el que si trabaja poco, se esfuerza lo necesario o da el mínimo esfuerzo, en el que si no vende mucho, en el que si no tiene, en el que si de repente ahorra más energías, no se desgasta tanto, igual va a recibir sus 1.500 soles mensuales. Entonces, ¿qué es lo que va a optar la persona? Va a decir, ¿para qué me sobreesfuerzo? ¿Para qué me canso? ¿Para qué me agoto? Si igual al final voy a recibir mis 1.500 soles. ¿No? Y es por eso que a veces vamos a algunas tiendas, a algunos lugares donde seguimos con el ejemplo de ropa, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? Un favor, ¿tendré en otra talla? No, solo lo que ve ahí. ¿Y tiene otros colores? A ver, voy a ver, no, no hay otros colores. Y alguno que se le pueda parecer a todo lo que ve ahí, eso es todo lo que hay. Uno dice, mejor no vengas a trabajar, ¿no? O sea,
De esa forma van a atender, me voy a otro lugar. Y no es tampoco de su interés porque igual tiene su monto ganado. A diferencia que si yo de repente le dijese a esa persona que trabaja para mí, tu sueldo fijo va a ser 1.500 soles y vas a comisionar un 10% por cada prenda que vendas. ¿Ok? Cuando hablamos de esa palabra, comisionar, ahí sí vemos, ¿no? Que dicen, si es que yo vendo más, la empresa gana. Y si es que la empresa gana, yo también gano porque comisiono. Entonces, ahora sí tengo el interés de hacer ganar a la empresa, ¿no? Y ahí vemos cómo están las personas. Venga, venga, qué talla, qué esto, qué el otro. A ver, no, mire, quiero otro color. Ya, mire, no he encontrado en ese modelo, pero tengo estos modelos en ese color que son muy similares, muy parecidos, ¿no? Sin compromiso, esto que otras personas que tratan hasta el final de convencernos, ¿no? Y es que ese es el pensamiento. Si yo quiero que atención al cliente, atención al usuario, cuide a mis clientes y a mis usuarios, yo primero tengo que cuidar de ellos. No puedo pretender que mis trabajadores cuiden a mis usuarios si yo no estoy cuidando de mis trabajadores. No, esa la entidad privada lo tiene muy claro. Es por eso que la entidad privada es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente, ¿por qué? Porque en primera los trabajadores están ahí mejor remunerados. También, por otro lado, siempre están trabajando en base a comisiones, incentivos, bonos y también motivación constante, capacitación constante. Es por eso que la atención es mejor. Y el sector público también se da cuenta de eso y dice, pero para nosotros va a ser muy difícil poder bonificar, poder pagar algo más. Nos va a ser muy difícil, pero ¿cómo podemos trabajar ello? Y es por eso que se sugiere la implementación de la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a evaluar qué tan satisfechos están los usuarios con la entidad y de acuerdo a ello vamos a ver si te podemos dar alguna bonificación. ¿Y cómo se hace esto? Se dice que se va a hacer una evaluación anual, se va a hacer una evaluación anual de cada entidad pública. Y la entidad pública que tenga el mayor rango porcentaje de usuarios satisfechos, esa entidad, todos sus trabajadores van a percibir un bono adicional. ¿Ok? Van a percibir un bono adicional por la calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios. Esta es una motivación para que podamos agilizar los procesos, tener a nuestros usuarios más contentos, poder solucionar rápido nuestro trabajo, porque ahora ya sabemos que mi trabajo no es simplemente mi obligación, sino que si lo cumplo adecuadamente, voy a poder tener algo más. Yo también voy a poder ganar. ¿Y cómo se va a hacer esta evaluación? ¿No? Va a estar sujeto a las siguientes reglas. La evaluación se va a aplicar tanto respecto a de los usuarios individuales como institucionales, es decir, de los usuarios como personas, ¿no? De a pie, como también empresas que hayan tenido algún contacto, algún trabajo, alguna relación directa con una entidad pública. Se efectuará tanto se efectuará respecto de los servicios presenciales como los prestados a través de la plataforma electrónica. Es decir, se va a considerar los servicios que hayan presentado a manera personal como también servicios que se hayan trabajado a manera virtual. No se van a considerar variables de carácter externo que puedan incidir en el usuario a la hora de valorar dicha cantidad. Es decir, no se va a considerar de repente otras cosas, de repente situaciones políticas, económicas que puedan alterar la decisión del usuario. El grupo objetivo estará compuesto por personas mayores de 18 años e instituciones que hayan tenido contacto con el servicio. Eso es muy importante. No significa que van a hacer un sondeo, porque eso lo va a hacer una entidad externa. Acá la elaboración será aplicada por una entidad externa. Eso no significa que va a venir de repente, voy a estar caminando por la calle y va a venir Ipsos Apoyo y me va a preguntar, dígame usted, ¿qué opina de la RANIEC? No, a mí me parece muy mal, después todo esto. ¿Ha hecho usted algún trámite? No. Entonces ya. Entonces no significa que va a ser así, sino que lo que significa es de que por así decir, no van a tomar un nicho de usuarios que hayan hecho algún trámite durante el año en esa entidad. Y la encuesta que se va a realizar va a ser en base al trámite que han realizado. No es un pequeño grupo de trabajadores, pero que ya trabajan en base a estadísticas, ¿no? Que ellos ya saben qué porcentaje de error, qué porcentaje de
de ellos establecen, ¿no? Establecen su población y su muestra. Ellos ya saben el porcentaje de error, todo ello, pero únicamente de personas que en ese momento hayan realizado alguna gestión en esa entidad. No va a ser al público general, y que esta es una muy buena iniciativa precisamente para poder, para poder cuidar más del funcionario público y pueda cuidar más de los clientes, al igual que lo hace el sector privado, que cuida a sus trabajadores para que estos puedan cuidar a sus clientes. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar, porque para ver las tendencias del mercado no nos va a alcanzar el tiempo y no quiero dejarlo a la mitad. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, dejando estas partes, esta pequeña, eso que ya es chiquitito, estas tres partecitas pendientes para poder seguir trabajando en nuestra siguiente sesión. Quedo muy agradecida con todos ustedes, deseándoles que tengan una bonita noche y un excelente ya casi inicio de fin de semana. Estimada coordinadora, la sala es toda suya. Muchas gracias y hasta pronto.